Un feliz martes 29 de diciembre. Nos estamos ya acercando a lo que es el final de este año. Más adelante vamos a hablar de lo que está sucediendo en los mercados financieros en relación con este rally, este Santa Rally, como le llaman, y el optimismo que existe y que se ha mantenido desde el lado del Brexit, desde el lado del paquete de alivio que ha firmado el presidente Trump, aunque, bueno, pues estas historias tienen además atrás puntos suspensivos porque lo que hay que también abordar son los asuntos políticos. Pero a esta hora de la mañana me quiero concentrar en algo que pasó en la Ciudad de México y en otros estados de México, justo cuando estábamos hablando del fallecimiento de Armando Manzanero. Y esto se relaciona con un mega apagón. De pronto las redes sociales se calentaron y de pronto empezamos a escuchar que había apagones en varios puntos de la ciudad y después nos enteramos que no era solamente la Ciudad de México. Y el regulador tardó, y tardó bastante en informarle al público, a los usuarios, qué era lo que estaba pasando. Y no fue sino hasta que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues dijo por Twitter que estaba arreglándose o estaba, bueno, pues hablando con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que empezamos a tener las primeras confirmaciones de que algo había sucedido. No quiero contar más porque lo que interesa es si estamos hablando de un apagón como cualquiera y esto es casual y nos tomamos nuestro café y nos vamos a casa, o si esto es algo más, es señal de algo más en un país en donde el gobierno, que tiene ya, bueno, pues más de 2 años en el poder o 2 años en el poder, pues se ha concentrado mucho en el sector energético y es ahí en donde empiezan muchas preguntas. Ahí está, esta mañana Paul Sánchez, pues muy sugerente con su background, hablando de este tema, porque a ti te preguntaron desde ayer qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo nos platicas qué era lo que estaba pasando en ese momento? Gabriela, muy buenos días. Pues, ¿qué te cuento? Esta es una situación poco común, no es algo o sea, realmente entre todo la red de nacional, digamos, de transmisión y distribución de energía es muy confiable, es decir, siempre no tenemos tantas intermitencias o fallas en el suministro. Lo que pasó ayer está a nivel de incluso los más grandes apagones del mundo. Incluso, pues, digo, 10 millones de afectados es casi, estamos hablando de un quinto de la población del país que se vio con alguna afectación de algún tipo. E incluso esta fue tan grande que afectó hasta muchos sistemas de telecomunicación, es decir, no fue una cuadra, no fue un circuito, fue tan grande que afectó incluso las comunicaciones en Telmex, Telcel, todas las líneas, digamos, de telecomunicaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué tan común es esto? Pues no es común. Lo más cercano que hemos tenido en años recientes fue en 2017 en el norte, donde 3 estados, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se quedaron sin electricidad por varias horas, como de 4 a 6 de la tarde, pero se corrigió rápidamente. Entonces, la preocupación que tenemos de fondo son dos. Es, ¿por qué pasó esto? Fue una cuestión de inexperiencia de las nuevas que llegaron en Cenace. Se ha ido mucha gente técnica y preparada que estaba en los controles, digamos, del control eléctrico, y al momento de salir, pues esto no es algo que se vea muy común, no es algo que pase, pues, y que las actividades correctivas que salieron automáticamente es como si tú tuvieras un regulador en tu casa y que tienes tanto, digamos, una variación de voltaje tan grande que prefiere apagarse y apagar tu equipo a que se dañe. O la segunda, y eso es lo más preocupante, si es una cuestión de falta de infraestructura, es decir, si no tuviera los refuerzos adecuados, si no ha tenido los mantenimientos adecuados, o bien ya se hablaba de que había ahí una línea donde se originó el problema en Tamaulipas, que tenía que construirse hace algunos años y no se ha construido precisamente por falta de presupuestos. Wow, entonces lo que significa es que llegó de pronto esta presión adicional al sistema y no tuvo de otra como responder que no fuera apagarse, en pocas palabras, para decirlo Así es. rápido. Ajá, Ujú, es una protección al sistema. Entonces, de hecho, el hecho exacto. de que se haya recuperado tan rápido nos da luz de que no fue algo tan grave. Ok, y la señal que sí manda es, estamos mal en términos de infraestructura para manejar, ¿qué es? Creciente demanda eléctrica, creciente combinación de demanda de distinto tipo de consumidor de energía eléctrica. Mira, es complicado porque este año no ha sido precisamente el año más pesado en términos de consumo eléctrico, dado el COVID y digamos las restricciones de algunas industrias y comercios. No ha sido un año que, es más, creo que es el año con más baja demanda y es la época del año con más baja demanda. Entonces, no es una cuestión de que haya incrementos de consumo. Nunca en ningún momento estuvo la generación, digamos, el consumo por encima de la generación.
Entonces el mensaje que manda es un poquito más como humano, es decir, cuáles fueron los protocolos de emergencia que siguió el SENACE, por qué se tardaron tanto. Incluso al inicio los mensajes en redes sociales era, el CFE decía, no fue culpa de nosotros, pregúntenle al SENACE, y SENACE decía, espérenme, estoy viendo porque no sé qué pasó, y primero te hablaban de una línea, luego te hablaban de península, luego te hablaban de una frecuencia en noroeste, noreste, y al final resulta que la hipótesis más cercana es que fue un efecto en cadena, es decir, algo pasa en el noreste que afecta al norte, que afecta al noroeste, que afecta a occidente, y en oriental alcanzan a prender los sistemas. Y lo que pasó en Valle de México, si te das cuenta, no fue un apagón generalizado, sino que se fueron las zonas menos prioritarias, es decir, donde no hay hospitales y donde no hay centros, digamos, importantes para la seguridad nacional. Entonces, Interesante. Ajá, pero con perdona. eso lo que hicieron fue apagar Península. Entonces fueron como varias, como que una falla que se pudo detectar a tiempo, pero por la inexperiencia de la operación, porque esto no se había visto en el SENACE, pareciera que terminamos en el peor escenario, que fue que se apagara pues 10 millones de usuarios de manera casi inmediata. Y el SENACE decía que lo leíamos ayer y requeríamos más de personas como tú. Bueno, pues decía el desbalance que se presentó en el sistema interconectado nacional entre la carga y la generación de energía, ocasionando una pérdida de aproximadamente 7.500 megawatts. Bueno, es la manera técnica de decir lo que pasó, no la, no la causa. Es decir, lo que están diciendo es, lo que están omitiendo es pasó algo, y eso lo que generó, eso que pasó, generó el desbalance. ¿Qué significa un desbalance? Tan sencillo como no había manera de llevar la electricidad a los centros de carga. Es decir, al momento en que se tienen que apagar algunas plantas, no es como que se apagaron, sino que para protegerse ellas se desconectan del sistema, por así decirlo, y al desconectarse el sistema, pues no hay energía, y si no hay energía, no llega a los usuarios. Entonces, eso es lo que pasó realmente, pero este desbalance no nos explica realmente la causa, sino que nos están explicando el efecto, es decir, no hubo energía para entregar y por eso lo sentimos, pero no nos han explicado qué pasó, cómo pasó y por qué, y pues principalmente quién es el responsable cuando se dan cuenta y cuáles fueron las acciones correctivas. Lo que sí es de aplaudirse sobre todo es, pues sí, se recuperó lo más rápido posible. Claro, por supuesto, y eso no hay que dejarlo de lado. La pregunta que yo te quiero hacer es, está la Comisión Reguladora de Energía, está el SENACE, hay una cantidad de actores aquí interesantes de quienes habría que escuchar. Yo te quiero preguntar si ya todos los responsables han hablado, han salido a hablar, aunque me estás diciendo que faltan respuestas más específicas. ¿Quién ha faltado aquí en esta conversación? No, en este tema tan técnico que es el despacho, control y seguridad del suministro, realmente los que han salido son CFE, pero no en su carácter de empresa que te vende energía y que te llega el recibo en su casa, en su carácter de lo que se denomina transportista, que son los que operan estas líneas precisamente que estamos viendo en mi fondo de pantalla, o distribuidor, que son los que llegan a los postes de tu casa. Esos son, digamos, en la figura que tenemos ahí se llama transportista y distribuidor, y CFE es un transportista y distribuidor, además de ser un generador y un comercializador. Entonces, CFE como distribuidor y transportista, y por eso las personas que salieron a la conferencia de prensa de CFE son las adecuadas. Adicionalmente, el SENACE son las únicas autoridades en este momento, bueno, es la autoridad y los permisionarios que están en este momento facultados para dar respuesta a esto. Ahorita la creen no, porque no tiene un problema, no es un problema de regulación legal, pues bien es una cuestión técnica de operación del sistema, y realmente te voy a decir algo, lo que sí creo que más bien debió haber sido SENACE invitando a CFE y no CFE jalando a SENACE, y se nota mucho la influencia que tiene una empresa sobre un operador que debe ser independiente precisamente por estas situaciones, para garantizar el abasto continuo de energía. ¿Cuánto esto es una advertencia para lo que viene y cuánto tenemos que mirar nuevamente a este asunto de las inversiones y la atracción de inversiones en el sector de las energías eléctricas en México? Pues es una pregunta muy interesante. Si me pongo lo más neutral posible, te diría, a lo mejor es un hecho aislado, a lo mejor no lo vamos a volver a ver, pero preocupa que haya sido en el momento más bajo de demanda del año. Entonces eso significa que si hubiera sido en verano, en verano digamos, del año pasado, antes del COVID, cuando tuvimos los picos de demanda más altos del país, esto pudo ser más catastrófico de lo que fue. Entonces el mensaje es...
más bien, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora sí la Comisión Reguladora de Energía, el SENACE y CFE para volver a conciliar la visión energética del país? Porque esto no es un asunto de privados contra públicos o de generadores contra suministradores o de CFE contra el mundo. Es un asunto de cómo garantizar que todos, tú, yo, los que nos escuchan, o aquellos que están en los hospitales, en camas con ventiladores, puedan tener garantía de que haya electricidad en condiciones normales de sistema. Y eso no pasó ayer. No sabemos si fue por una falla técnica que sobrepasó las capacidades humanas o por una incapacidad humana que no pudo sobreponer una falla técnica. Mira qué bien lo acabas de describir. Y te lo pregunto porque tú sabes que el sector eléctrico y energético en particular, pues ha sido y ha estado en la mira de las prioridades del gobierno del presidente López Obrador. En redes sociales, como siempre, pues hay todo tipo de debates, incluso quienes apuntan a que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues no es un técnico, sino más un político que otra cosa. Y mira qué tipo de políticos, si hablamos de Bartlett en el sentido de todos los años que tiene como político y menos técnico. Eh, ¿Qué incorporas tú a ese debate en relación con que ahora se va a apuntar a los privados y no se va a apuntar a SENACE y todo lo que acabas de señalar, en lo técnico y en lo humano, digamos que el capital humano, la habilidad humana en esas posiciones que son estratégicas? Pues mira, Gaby, yo como lo pongo, no sé si te gusta el fútbol, pero yo como lo pongo es, todos tenemos un equipo. A ti te gusta un equipo, tú le vas a un equipo por alguna razón, pero finalmente lo que hay de fondo es tu capacidad de elegir. Entonces, algo que ha pasado en México es que nos han arrebatado sin darnos cuenta la capacidad de elegir un proveedor. Tú en tu casa, yo en mi casa y todos los usuarios domésticos no tenemos otro proveedor que no sea CFE, para bien o para mal. Y ese ha sido el gran triunfo, digamos, de la retórica política nacional, decir que no puedes tener otro proveedor, pero eso es tan común en cualquier otro lugar del mundo como que tú tienes un proveedor de telefonía y tienes un proveedor de internet y de cable. No tienes por qué tener a la empresa del Estado diciéndote cuánto consumir, cómo consumirlo y dónde consumirlo. Entonces el mensaje de fondo es seguir, y creo que ese es el mensaje que tiene que quedarse, es el hecho de seguir poniendo figuras políticas en las empresas del Estado, figuras que son, a que así están las reglas, no se puede criticar porque así quedó, pero el hecho de que el presidente diga voy a poner a un jugador político en CFE, no te habla de que vamos a garantizar ni las mejores condiciones de suministro ni las mejores condiciones de mercado, te hablan de vamos a garantizar el control del Estado sobre la empresa del Estado y sobre los usuarios. Es decir, tiene más bien un tinte político de control del sector eléctrico y como te decía ahorita, se nota cuando el CFE es el que está mandándole, invitando a SENACE a que participe en su conferencia cuando debería ser al revés. SENACE obligando a CFE a que participe en su conferencia. Entonces el mensaje de fondo es, tenemos a una figura política ejerciendo control político en uno de los servicios, insumos, como le quieras llamar, más importantes de la vida, y nos quedó muy claro ayer cuando nos quedamos sin luz por un par de horas. Hombre, y cuando estamos todos tratando de meter primera en el mundo, de eso hablamos mucho aquí, sí me encanta el fútbol y depende cuál, pero pues por estas temporadas ya hasta estábamos hablando del tazón y el desfile de las rosas y todo esto que tú seguramente sabes y te gusta cuando hablamos de fútbol americano, pero sí decirte, en un momento en el que pues estamos peleando todos los países o lo vamos a hacer por energía y por inversiones directas y donde el tema de la energía, pues es un elemento sin el cual no puedes decir que tienes un perfil competitivo adecuado. Por lo tanto, quisiera preguntarte si este jugador que es la Comisión Federal de Electricidad, puedes compararlo con otros jugadores para el mundo, para la región, para hablar de qué tan buen jugador, ya tenemos a Barlet identificado, pero la Comisión Federal per se, ¿cómo se compara en relación con otras empresas de energía eléctrica en el mundo? Pues vaya, seguimos siendo un monopolio en muchos sentidos, con ciertos matices de mercado, y eso es lo que hace que, que el sistema mexicano eléctrico particular sea tan complicado. ¿Cómo se compara a la CFE? Pues es como los viejos regímenes monopólicos donde no había participación. Pero incluso los esquemas más cerrados, por ejemplo, te estoy hablando, en Estados Unidos no todos los estados, por ejemplo, tienen un mercado abierto. Arizona tiene una comisión de energía, en Nuevo México tiene una comisión de energía, y algunos sí tienen mercados más sofisticados como Texas, California, Nueva York. Uh -huh. Pero el fondo de esto es, a pesar de que tienen un control estatal,
hay participantes libres de mercado. Es decir, hay empresas que ofrecen su energía, hay empresas que venden energía y hay empresas que comercializan energía. Entonces, el mensaje es muy claro y creo que ahí va mi reflexión, Gabriela, que estamos viendo que este modelo ya es un modelo que puede ser reemplazado por otras alternativas que ya no responden necesariamente a las necesidades actuales. Y como muy ad hoc dijo Tomás Alva Edison, el tiempo es el único recurso que no vamos a poder comprar en el mercado. Los años que perdamos ahorita debatiendo quién es el malo y cuál es la dicotomía privada contra el Estado, no lo vamos a recuperar. Y eso, como bien dijiste, es empleos, competitividad, inversiones y cerrarnos las puertas al avance y a la modernidad. Yo no creo que nadie quisiera aquí que nos escucha que mañana le dijeran, ya no van a tener su iPhone o su Samsung o su Android o Huawei, van a tener un Oxofón o un CFE phone mexicano nacional, pero con funciones limitadas. Finalmente, creo que la ventaja de todo esto es que podemos elegir. Y te dejo un último caso, es el regulador del Reino Unido de energía, sacó su reporte de este año y dijo, este año del año pasado, y dijo, la verdad es que aunque nosotros tenemos un precio de garantía, es decir, un precio máximo que protege a los usuarios, los que más ahorraron son los que pudieron cambiar su proveedor, los que compararon opciones, los que les pusieron, los que amenazaron con ir si les mejoraron su oferta, los que se pudieron encontrar una mejor promoción, un contrato más flexible, esos son los que más ahorran y eso es al final de cuentas que nosotros como ciudadanos maduremos en la elección como consumidores de nuestros servicios. Pues ha sido más claro, yo creo que no hay cómo, y te agradezco que lo hagas con esta sencillez, no por, y sin que haya perdido esto que es carácter técnico muy importante que tiene lo que pasó ayer, y yo te quiero agradecer este contacto, Paul Sánchez, que te acabo de conocer, un gusto, y bueno, abiertas las puertas para que sigamos conversando estos temas que son tan importantes para nuestra región, no solamente México, México particularmente de interés porque pues estamos de vecinos de Estados Unidos y porque desde hace mucho hemos tenido muchos sueños de que esta conexión, digamos, de comercio, pues también se traduzca en muchas más oportunidades gracias a la electricidad o la energía en términos generales. Gracias, Paul, te deseamos un muy buen día. Gabriela, muchas gracias, un saludo al auditorio y felices fiestas. Igual.